Amadas hermanas y hermanos, ¿cómo están? En este nuevo día que nos regala el Señor, es un enorme placer para mí el enviarles un fraterno saludo, junto con el deseo de que nuevas y mejores bendiciones lluevan sobre sus vidas hoy y siempre. Como bien lo dice una de esas alabanzas que tanto nos gustan, no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Dios. A sus pies encontramos paz, a sus pies encontramos bendición. Así que disfrutemos este tiempo en su maravillosa presencia. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías 41, versos del 13 al 14. Isaías 41, del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Estos versos nos presentan una porción muy tierna y significativa de la palabra de Dios. Encierran un hermoso mensaje de amor. De hecho, la Biblia entera nos habla de amor, pero no de ese amor engañoso, frágil y pasajero que vemos en el mundo, sino de un amor perfecto, inexplicable y eterno, el amor de Dios hacia la humanidad. A todos nos gusta ser amados. Cuando hay amor, todo tiene sentido, todo lo vemos hermoso, todo nos hace reír y todo nos ilumina el rostro. Es bello sentir el amor de nuestra familia, el amor de nuestros hermanos de la fe y en ciertos casos también el amor de nuestros amigos. Pero ninguno de esos amores se compara con el amor de Dios. El amor de Dios es el único amor que puede llenar completamente el vacío de nuestro corazón. Y es el único amor que no tenemos que mendigar, pues está a nuestra disposición para darnos vida, salud y bienestar. Cuando yo era adolescente, les comento, mis hermanos, y durante los primeros años de mi vida adulta, era muy aficionada a la poesía. Me encantaba leer, memorizar, recitar y hasta escribir poemas. Gané varios concursos de poesía en la primaria y en la secundaria. Pero un día me di cuenta de que eso no me beneficiaba en nada, sino todo lo contrario, me perjudicaba. Así que me aparté de la poesía. Pero los poemas de amor que nos dedica el Señor en su palabra son muy diferentes a la poesía mundana, mis hermanos. En lugar de entristecer, nos alegran el alma. En lugar de debilitarnos, fortalecen nuestro espíritu. No se basan en la belleza ni en la atracción física, sino en la voluntad de amar desinteresadamente hasta el final. Estos son los poemas que debemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tienen poder de lo alto para liberar, bendecir y sanar. Amén, amén. Volviendo al pasaje de Isaías que leímos ya, lo primero que debemos comprender sobre estas tiernas palabras es que no están dedicadas a una sola persona. No, mis hermanos, están dedicadas a un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo muy especial, no por mérito propio, pues era el más insignificante de todos los pueblos. Es un pueblo especial porque fue escogido por el Dios omnipotente para cumplir una extraordinaria misión. La misión de mostrar al mundo la existencia del Dios vivo, así como su infinito poder y amor por la humanidad. Dios prometió
ayudar y bendecir a este pequeño pueblo delante de todas las demás naciones, a cambio de una sola cosa, a cambio de obediencia. Ese era el pacto. Pero antes de las victorias, Israel enfrentaría batallas, muchas batallas. Para que el temor no haga fracasar a su amado pueblo, Jehová Dios le dedicó tiernos mensajes de aliento, entre ellos el que acabamos de leer en Isaías. Analicemos el contenido de este corto pasaje, mis hermanos. De las 45 palabras que hay en estos versos, solo 2 palabras encierran el mensaje central, que dice, no temas. Es obvio que para Dios este cortísimo mensaje que dedica a su pueblo es muy importante, es vital. ¿Por qué? Porque las frases que están antes y las que están después están allí para reforzarlo. Y no son palabras comunes, mis hermanas, son palabras mayores. Leamos otra vez el verso 13 de Isaías 41. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En estas poderosas palabras, el Señor hace gran énfasis en un punto en particular. El Señor enfatiza quién dice este mensaje. Él deja muy en claro que es Él quien habla y que por tanto esta no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Mire cómo para identificarse, lo primero que el Señor usa es un pronombre. Él dice yo. Luego expresa su nombre, Jehová. Luego indica su título supremo. Dice, soy tu Dios. Luego dice lo que hace, lo que representa para su pueblo. Dice, quien te sostiene de tu mano derecha. Y finalmente pronuncia el mensaje central diciendo, no temas, yo te ayudo. En nuestra lógica, cuando queremos transmitir un mensaje importante, nosotros resaltamos y remachamos el contenido del mensaje y no resaltamos al remitente. Pero con el Señor es diferente. El Señor resalta al remitente del mensaje más que al mensaje en sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que creamos su mensaje y la credibilidad de todo mensaje o de toda promesa no está en lo que se dice, sino en quién lo dice. Por ejemplo, si un vecino me dijera que el presidente de la República me va a nombrar ministra de gobierno, yo solo me sonreiría y nunca le creería porque no soy ni remotamente cercana a este gobierno y tampoco he hecho política. Pero si quien me da ese mensaje es el pastor Marquito, enseguida le pediría que ore por mí para hacer la voluntad de Dios y no la mía. El punto es, mis hermanos, que a mi pastor yo sí le creería esa noticia, porque como ya dijimos, la credibilidad de un mensaje no está en lo que se dice, sino en quién lo dice. Pasemos al verso siguiente. ¿Quién nos dice? El verso 14 de Isaías 41. Dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. En este verso el Señor continúa reforzando su mensaje, enfocándose en quién lo dice. Pero antes menciona la fragilidad del pueblo de Israel. Cuando una persona le dice gusano a otra, lo hace para ofender y para menospreciar. Pero Dios no es así, mis hermanos. Dios ama a las personas y no desprecia a los gusanos, pues Él mismo los creó. Dios llama gusano a Israel para recordarle su fragilidad, para hacerle ver la gran necesidad que tiene de vivir aferrado a Él.
pues sin Dios nada somos, nada podemos y nada tenemos. Y esta no es una expresión de debilidad como dicen los ateos, mis hermanos. Todo lo contrario, es el reconocimiento de un poder supremo en nuestra vida, pero no por mérito propio, sino por gracia divina. No temas, dice el Señor. Sentir temor frente a una grave enfermedad, frente a un despido laboral, frente a un virus que nos puede matar, frente a un futuro incierto, frente al aumento de la delincuencia, frente a una amenaza nuclear, es comprensible, hermanos. No es lo ideal, pero es comprensible. Pero nunca, nunca debemos permitir que ese temor nos domine. Alrededor del mundo, cientos de cristianos son perseguidos, torturados y hasta asesinados por su fe. Un artículo de la revista Bitter Winter sobre la libertad religiosa y los derechos humanos en China, publicado recientemente, el 8 de abril del presente año, nos dice: numerosos creyentes, ancianos y gravemente enfermos son torturados en las cárceles de China. Los miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, así se llama esa iglesia, son condenados a extensas penas de prisión y mientras se encuentran detenidos son brutalmente presionados a abandonar su fe. Se asegura, mis hermanos, que la situación de los cristianos perseguidos en China es mucho peor de lo que nos imaginamos. Gracias a Dios, en este país todavía hay libertad religiosa, pero llegará el día en que la represión será total a nivel mundial. La pregunta es, ¿hasta dónde está usted dispuesto a defender su fe? ¿Lo ha pensado alguna vez, hermano? Si usted se ha llenado de fe, menospreciará su vida para glorificar a Dios y será declarado vencedor. Pero si se ha llenado de temor, se rendirá ante la primera adversidad y luego vendrán el llanto y el crujir de dientes. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. Nosotros, ¿sí? Todos respondamos amén, amén. Pero podría parecer que algo aquí no cuadra, porque dijimos al principio que el mensaje de este pasaje no es para una persona, sino para un grupo de personas que es el pueblo de Israel. Y nosotros, ¿sí? La mayoría de nosotros somos ecuatorianos, no israelitas. Sí, mis hermanos, así es. Pero también dijimos que Dios hizo un pacto con Israel. En ese pacto, Dios cumplió con su parte, pero Israel no cumplió con la suya. El pueblo de Israel no hizo la voluntad de Dios, no le obedeció. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que el pacto se anuló. El pacto se anuló. Esta parece una mala noticia, pero es una excelente noticia, mis hermanos, pues Dios, en su gran misericordia, tenía preparado un nuevo pacto. Este nuevo pacto es mucho mejor que el anterior. Este nuevo pacto es la solución dada por Dios para terminar con el problema más grande de la humanidad, el pecado. Veamos solo 3 características de este nuevo pacto que lo hacen tan hermoso, tan especial. La primera es que bajo el nuevo pacto, el mediador ya no es un hombre, sino el mismísimo Hijo de Dios. Un mediador es una persona que facilita el diálogo entre dos partes en conflicto para que lleguen a un acuerdo, para que lleguen a una solución. El mediador del antiguo pacto fue Moisés y el mediador de este nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Como mediador de este nuevo pacto, Jesucristo logró la reconciliación entre Dios y la humanidad. Solo Él podía hacerlo. Su carácter divino y su vida libre de pecado le permitieron pagar
por completo el precio de nuestra maldad. Gracias a Jesús ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos alejados de Él. Ahora somos sus hijos y herederos de su gracia. Leamos la palabra que lo confirma. Busquemos Hebreos 9:15, por favor. Hebreos 9:15 dice, así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Busquemos también Juan 1:12, por favor. Juan 1:12. Este verso debemos conocerlo de memoria los creyentes. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A pesar de que la Biblia es muy clara en este asunto, muchos no quieren entender que solo en Jesucristo hay salvación, que solo Él es el camino al Padre. Conozco una persona que cree en Dios, pero también invoca a Buda, a la Virgen y a todos los santos, ángeles y arcángeles. Esto es una barbaridad, mis hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Nosotros, mis hermanos, debemos amar y buscar la verdad, y la verdad está en Dios y en su palabra. Tristemente, hoy en día hay muchos creyentes que no leen la Biblia y encima se dejan cautivar por prédicas que no se basan en la palabra de Dios, sino que se centran en la motivación, en las emociones o en la sabiduría humana, lo cual viene a ser comida chatarra para su alma. Pero el creyente maduro, el verdadero creyente no debe comer cuento, mis hermanos. El creyente maduro debe escudriñar las escrituras y congregarse en donde se predique la palabra de Dios, que será medicina para su cuerpo y refrigerio nutritivo para su alma. Otra característica del nuevo pacto es que aquí el pueblo escogido ya no es el pueblo de Israel, sino la iglesia de Cristo. A menudo se confunde a la iglesia con el lugar de reunión de un grupo de fieles, pero la iglesia no es el lugar de reunión, sino las personas que allí se congregan. La iglesia de Cristo es un grupo integrado por todo aquel que cree en Jesucristo y le acepta como Señor y Salvador, tenga la nacionalidad que tenga. Por eso en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos los creyentes somos uno en Él, linaje de Abraham y herederos de sus promesas. Leamos la palabra que lo confirma. Busquemos Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Por cuestión de tiempo voy a adelantar la lectura. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En esta parte hay que entender algo, hermanos. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios llama a personas para levantar un pueblo poderoso, un pueblo victorioso, un pueblo especial. No para que los individuos estén dispersos cada uno por su lado.
¿Por qué? Porque el Señor sabe que para enfrentar la guerra espiritual, en la unión está la fuerza. Un ejército vencedor será siempre un ejército que lucha por el mismo objetivo, que planifica estrategias y que se cubre las espaldas. La Biblia dice que nuestro enemigo, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y en otro pasaje dice que el Señor aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Me encanta ver programas sobre leones y búfalos. De allí he aprendido algo. La presa favorita del león africano es el búfalo. El búfalo es 3 veces más pesado y por tanto 3 veces más fuerte que el león. Pero el poder más grande del búfalo no está en su cuerpo, sino en su permanencia en la manada. Por eso, cuando los leones quieren cazar a un búfalo, lo primero que hacen es apartar un individuo del rebaño. Logrado esto, en cuestión de minutos ya lo están devorando. Lo mismo ocurre con los creyentes. Los creyentes apartados del rebaño son presa fácil para el enemigo. Pero los creyentes bien plantados en la iglesia de Cristo son invencibles, mis hermanos. No en vano el Señor ha dicho, no dejen de congregarse y sean todos de un mismo sentir. Leamos la palabra que lo confirma. Hebreos 10, del 24 al 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Demos lectura también a Filipenses 2:2, por favor. Dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La unidad es muy importante, mis hermanos. La unidad trae protección, la unidad trae bendición. Permanezcamos unidos, queridos hermanos. Y la tercera y última característica que veremos del nuevo pacto es que tiene mejores promesas que el anterior. El nuevo pacto o pacto de la gracia tiene promesas más grandes de parte de Dios para los creyentes. En algunas de ellas el Señor dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nunca más me acordaré de sus pecados. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Al vencedor le daré autoridad sobre las naciones. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Estas y muchas promesas más ha dado Dios a su pueblo. Gran parte de ellas tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de éxito en el creyente. Él es quien da el poder para hacer la voluntad divina. Antes estábamos separados del Espíritu Santo, pero hoy, mis hermanos, hoy no puede estar más cerca porque habita en nuestro corazón. Por eso, en el antiguo pacto, la ayuda divina venía desde afuera, pero hoy, bajo la gracia, la ayuda de Dios fluye desde nuestro interior como un río de agua viva. En el antiguo pacto, Dios le dijo a Israel que Él le sostiene de su mano derecha. Hoy, bajo la gracia, el Señor sostiene y vivifica todo nuestro ser. Con toda esa ayuda, la victoria es segura. ¿Qué más podemos pedir, mis hermanos? Nuestro Dios de pactos cumple todas y cada una de sus promesas. ¿Estamos nosotros cumpliendo también?
Analice cada uno su respuesta y póngase a cuentas. Aún es tiempo de rectificar y de corregir errores. Tenga en cuenta que Dios no quiere gente que simpatice de lejos con su causa. Dios quiere un pueblo comprometido con su causa. Dios quiere un pueblo libre de temor y lleno del Espíritu Santo. Si usted desea ser parte del pueblo de Dios, puede hacerlo con una sencilla oración. En esa oración pida perdón por sus pecados y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego congréguese en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si desea congregarse con nosotros, bienvenido sea. Estaremos gustosos de guiarle y apoyarle en su crecimiento espiritual. Si usted, en cambio, querido hermano que me está escuchando, ya dio ese paso de fe y reconoce que no ha comprometido su tiempo, sus talentos y sus recursos con la causa del Señor, hágalo ahora. Hágalo ahora. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. Bendiciones a todos.